Esta mañana hemos celebrado una junta de portavoces en la que todos los partidos políticos de Baracaldo hemos manifestado de manera unánime la necesidad de mantener un proyecto educativo en el centro de La Milagrosa. Yo he puesto encima de la mesa toda la información y también los pasos que he ido dando hasta la fecha, incluida la decisión que ayer tomó el patronato de la Fundación Miranda de retomar las negociaciones con la Federación de Ikastolas. Todos los partidos, como digo, coincidimos en el deseo de que las partes lleguen a un acuerdo que permita la convivencia de ambas instituciones en Baracaldo. Yo quiero agradecer a los patronos de la Fundación Miranda que hayan aceptado la propuesta de retomar las negociaciones. Con el voto que me corresponde, ayer apelé a la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan la convivencia de los dos proyectos, el adecuado cuidado de las personas mayores de Baracaldo y el mantenimiento del centro educativo. Pero hay que ser realistas y, a pesar de que se haya abierto de nuevo las negociaciones, encontrar una solución al problema sigue siendo complicado. En la nueva propuesta de la Federación de Ikastolas manifiestan que están dispuestos a negociar, de modo que ahora toca que ambas instituciones se remanguen y lleguen a un acuerdo. Ayer además le transmití a la consejera el rechazo del ayuntamiento al cierre del colegio y le pedí que, pues caso de que finalmente se llegase a ese escenario de cierre al que nadie queremos que se produzca, pues que se garantice que todo el alumnado de Baracaldo siga ubicado en centros educativos de Baracaldo y que se mantenga la unidad familiar. Hay que estar preparados para poder actuar en caso de que esas negociaciones no terminen como todos deseamos, porque el plazo de matrículas va a empezar en una semana. Y además quiero apelar a la responsabilidad de todos los partidos políticos de Baracaldo para que dejemos a ambas partes trabajar. La negociación va a ser dura y además hay que sumarle a eso el poco tiempo que queda. Por tanto, yo creo que es importante que no se generen expectativas confusas solo por buscar un titular de prensa.